Ahora veremos lo que es la perpendicularidad y el paralelismo. Esto a través de las rectas cortadas por una secante y también los ángulos que se forman. Primero que nada, las perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares entre sí si al cortarse forman cuatro ángulos rectos. Aquí tenemos la figura, la recta AB es cortada por la recta CD. La recta CD cae sobre la recta AB y la corta formando cuatro ángulos rectos perfectos. Si ustedes ven aquí, el ángulo 1 es igual al ángulo 2, el ángulo 2 es igual al ángulo 3, el ángulo 3 es igual al ángulo 4. Todos miden 90 grados sumados, entonces me darían 360 grados. Entonces CD es perpendicular a la recta AB. Ahora las paralelas. Las paralelas son dos rectas que si al prolongarse al infinito, ¿cierto? Tanto hacia la derecha como a la izquierda, no tienen ningún punto en común, nunca llegan a juntarse. Estas son paralelas a estas rectas. AB es paralela a la recta CD. Veamos ahora los ángulos que se forman en las paralelas cortadas por una secante. Se forman los ángulos correspondientes, los ángulos alternos internos, los ángulos alternos externos. Aquí tenemos la figura, las dos paralelas, la recta AB y la recta CD cortada por la secante S. Vemos que se forman 8 ángulos. Ahí están numerados, el ángulo 1, 2, 3, 4, etc. hasta el ángulo 8. Los ángulos correspondientes, ¿cuáles son? El ángulo 1 y el ángulo 5. ¿Qué significa que sean correspondientes? Que son iguales entre sí. ¿Ya? Entonces tenemos el ángulo 1 es igual al ángulo 5. Tienen la misma medida. El ángulo 2 es igual al ángulo 6. Y el ángulo 3 es igual al ángulo 7. Y el ángulo 4 es igual al ángulo 8. Ahora vemos los ángulos alternos internos. ¿Qué quiere decir esto? Están alternados entre la secante, pero dentro de las paralelas. Ubicamos entonces el ángulo 3, está a un lado de la secante, al lado derecho, y el ángulo 5 está al otro lado de la secante, pero están dentro de las paralelas. Y son iguales, el 3 y el ángulo 5. Lo mismo sucede con el ángulo 4 y el ángulo 6. Veamos ahora los ángulos alternos externos. Esto quiere decir que están por fuera de las paralelas y uno a cada lado de la secante. Vemos el ángulo 1 es igual al ángulo 7. Está fuera de las paralelas y al lado izquierdo de la secante, y el ángulo 7 está también fuera de las paralelas y al lado derecho de la secante. Lo mismo pasa con el ángulo 2 y el ángulo 8. Esos son iguales entre sí, esos ángulos tienen la misma medida. Supongamos que nos piden calcular la medida de esos ángulos y tenemos como dato que el ángulo 2 de la figura que está ahí mide 120 grados y hay que medir todos los demás ángulos. Entonces usamos los datos que tenemos ahí entre ángulos correspondientes, internos, externos, etc. Si tenemos que el ángulo 2 mide 120 grados, el ángulo 6, por ser correspondiente con el 2, también mide 120. ¿Ya? Y también podríamos sacar, con los conocimientos que obtuvimos antes, que si el ángulo 2 mide 120, el ángulo 4, por ser opuesto por el vértice, es exactamente igual al ángulo 2. Por lo tanto, también mediría 120. Y si el ángulo 4 mide 120, el ángulo 8 también mide 120.
y así sucesivamente tú puedes ir calculando la medida de todos los demás ángulos utilizando la pauta que está aquí. ¿Qué ángulo es igual al otro? Si es alterno interno, si es alterno externo o correspondiente.